Mensaje que le hemos titulado Encarcelados. Abre la Biblia por favor en el libro de los Hechos capítulo 4. Estamos viendo una serie sobre el libro de los Hechos, hablando al respecto de qué es la iglesia en sus orígenes, cómo funciona, cuál es el diseño original, qué es lo que Dios proponía hacer y cómo podemos de alguna forma también regresar a ese principio. Así que abre la Biblia por favor allí en el libro de los Hechos capítulo 4 versículo 1. Vamos a leer del verso 1 al 7 por favor. Todos en voz alta para que de esa manera podamos confesar la palabra. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Estamos viendo sobre cómo diseñó Dios a la iglesia para volver a ese principio de vida, no solamente por cuestión de nosotros, sino por cuestión en lo congregacional, sino por cuestión de lo individual, de lo familiar, de cada persona necesita conocer cómo es la vida cristiana y estos principios nos ayudan a ello. Encontramos un tema interesantísimo en esto. Trataron de quitarles la libertad, pero en realidad nos va a hablar acerca de libertad. La libertad real, porque la libertad del cuerpo en ocasiones no es necesariamente la verdadera libertad. De hecho, una persona puede encontrarse en la cárcel y estar libre, porque aunque su cuerpo esté atado, su alma se mantiene en la libertad que Dios da y estar gozoso y alegre y feliz, mientras que otro podría estar en apariencia libre corporalmente, pero esclavizado en cuanto a su alma, de emociones, de pensamientos. Los barrotes de esta cárcel tienen que ver con emociones y pensamientos que vamos haciendo fortalezas, cárceles en nosotros y que nos impiden la plenitud de vida que debiéramos nosotros tener. Leyendo un poco al respecto de esto, me encontré por ahí una fuga famosa de un hombre llamado Billy Hayes, el cual en 1975, cuando él tenía 22 años de edad, fue encarcelado en Turquía por causa de contrabando. No sé si se trataba de llevar algún artículo prohibido o se trataba de droga. El hecho es que al hombre lo metieron a la cárcel cuando tenía 22 años de edad y por 6 meses buscó la manera de escapar. Lo llevaron a una isla en Turquía, a una isla de la misma nación, tipo Alcatraz, una isla prisión, para dejarlo allí donde se supone que nadie puede escapar. Durante 6 meses estuvo planeando la forma y un día encontró la manera y por ahí a golpes dominó a un guardia para quitarle su uniforme, vestirse de guardia y por ahí fingir entre los demás la manera de escapar. Luego tuvo que remar durante toda la noche desde la isla prisión hasta la costa en medio de una tormenta terrible y sorteando la posibilidad de morirse. Tuvo que escapar de esa manera. Cuando llegó por fin a la costa, el hombre se tiñe el cabello. Después de esto tuvo que caminar media Turquía, toda la nación, muchos kilómetros. Tuvo que estar caminando por mucho tiempo porque obviamente no podía tener transporte público ya que lo estaban buscando. Y no era tan difícil encontrar al americano ahí, ¿verdad? El extranjero entre ellos. Entonces era fácil reconocerlo. Así que tuvo que atravesar la mitad de la nación caminando a escondidas de aquí y allá. Por fin cuando termina de cruzar, se encuentra un río terrible que tiene que nadar, no solo para cruzarlo, sino bajar varios kilómetros nadando, un río terrible, crecido, para poder escapar y llegar a Grecia, lo cual lo consigue finalmente. Este hombre es una de las celebridades en cuanto a las fugas famosas. ¿Qué tanto no desea el hombre la libertad que está dispuesto a hacer cualquier cosa por eso? ¿Qué tanto no desea el ser humano ser libre, que puede, lo merezca o no, que puede hacer intentos casi suicidas con tal de encontrar su libertad, ¿verdad? Todos los casados dicen gloria a Dios por estar libres en el matrimonio, amén. Entonces, pero a veces la presión en este sentido hace que los seres humanos se quiten la vida en el sentido de la falta de libertad. Hoy vamos a ver cómo a 2 de los apóstoles, Pedro y Juan,
lo meten a la cárcel tratando de quitarle la libertad, especialmente de predicar el evangelio. Pero paradójicamente los que estaban presos eran sus carceleros. Los que estaban presos eran los que los metieron a la cárcel, los que trataron de quitar su libertad, porque ellos estaban, como el Señor había prometido, verdaderamente libres. Podían atar su cuerpo, pero nadie va a poder atar el alma de alguien que ha sido libertado por el evangelio de Jesucristo. Bendito sea Dios. Así que hoy vamos a ver esta ilustración de su libertad y de cómo deshacerse de una cárcel, en este caso del alma emocional o de pensamientos, como una ilustración, un ejemplo para que nosotros también vivamos una vida nueva sin cárceles, sin nada que nos ate. Primero quiero que veamos la cárcel del resentimiento. En el verso primero dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo. Fíjate quiénes se acercaron: los sacerdotes, el jefe de la guardia, los saduceos, los escribas. O sea, se acercaron la gente importante dentro del Sanedrín, de la gente importante de Jerusalén. Se acercaron tratando de alguna forma de impedir la predicación del evangelio. En estas tres personas o tres grupos de personas que se mencionaron, está representado una especie de barrotes o de cárcel que constantemente ata a los seres humanos. Te encuentras, por ejemplo, a los sacerdotes. Ellos representan la religión o la religiosidad. Te encuentras también entre ellos al jefe de la guardia, el cual, dicho de paso, este era un hombre que estaba enseguida en rango del sumo sacerdote. El más importante era el sumo sacerdote y después era el jefe de la guardia. Que por cierto, el jefe de la guardia el sacerdote tenía que ser jefe de la guardia para llegar a ser sacerdote. Era uno del linaje de Aarón también. Y era un hombre muy importante. Él representa la parte del gobierno, el orden, la ideología política, la ideología que gobierna a los seres humanos, las ideas humanas. Pero enseguida de eso tenemos también no solamente a los sacerdotes, la religión, el jefe de la guardia representando esta autoridad, esta ideología, sino también a los, dice ahí, los privilegiados, los principales, la gente de la nobleza, de la riqueza en Israel. Los que tenían el dinero eran los saduceos, de hecho, los que tenían el potencial económico. Y en la cárcel de la economía, estos tres tipos de cárceles son terribles para los seres humanos. Por un lado tenemos la religiosidad, te repito. ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad es cuando el ser humano está atado a dogmas, a prejuicios, donde está por encima una ley, por encima una idea, por encima un aspecto religioso, que la vida verdadera en Cristo Jesús. Es cuando la doctrina te limita para vivir la plenitud de la vida cristiana. En este caso, ellos tenían una doctrina limitada a las cosas temporales. No creían en los milagros, no creían en lo sobrenatural, no creían en la manifestación de Dios, no creían en ángeles, ni espíritus, ni en resurrección, no creían en nada de eso. Eran gente limitada. Y es increíble que la religiosidad le da al hombre una mente limitada a lo terrenal y hace que esté esperando solo en esta vida. Increíblemente, aunque sea religioso y hable del todopoderoso Dios, la gente se limita a vivir terrenalmente. He conocido gente que habla acerca de que los milagros no son para hoy, que los dones espirituales ya no son para este tiempo, eran para aquel momento. Es más, te encuentras a alguien, porque me ha sucedido. Yo vengo de una congregación que se me trató de enseñar de esa manera. Bendito sea Dios, nunca pude aceptar esa idea, porque conociendo las escrituras, en la palabra de Dios nos habla acerca de yo soy el mismo, el de ayer, de ahora y por todos los siglos. Nuestro Señor Jesucristo hizo milagros ayer, los hace ahora, los va a hacer mañana. El brazo de Dios, como dice la palabra, no se ha cortado. Pero se trató de meter esa idea de que no había milagros ahora, una idea religiosa, limitada, una cárcel religiosa. Al punto de que de pronto sanaba a alguien y no decía, bueno, pero ¿quién lo sanó? ¿No lo habrá sanado el diablo? Entonces, qué increíble que sean capaces de pensar que el diablo hace milagros y no Dios. O sea, ¿hasta qué punto la religiosidad puede limitar y destruir? ¿Verdad? ¿Alguien habló en lengua? No, eso no es de Dios, ha de ser del diablo. O sea, el diablo se habla en lenguas y Dios no. Qué increíble atribuirle, esto es blasfemar contra el Espíritu Santo. Jesús hablaba acerca de que cuando le atribuyes a Satanás las obras del Espíritu, blasfemas contra el Espíritu. Es peligrosísimo, y toda blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu no es perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Esto dijo Jesús cuando dijeron de él que sanaba o que echaba fuera demonios en el poder de Belcebú. Cuando dijeron que era el diablo el que lo hacía, le dijo, cuidado, blasfeman contra el Espíritu, no hay perdón.
Eso es muy peligroso. Entonces, pero esta es la religiosidad que te ata. No queremos ser una iglesia religiosa limitada. Creemos con todo nuestro corazón que Dios sigue haciendo cosas extraordinarias y todopoderosas. Nuestro Dios sigue en control del universo entero y Él no está limitado a las leyes naturales. Él está por encima de las leyes naturales. Él gobierna el cielo, Él gobierna la tierra, gobierna debajo de la tierra. Podemos hacer eco de la palabra de Daniel, que decía a través de aquel rey humillado por Dios, el cual dijo que Dios gobierna los asuntos de los hombres y pone y quita a los reyes y hace como Él quiere y nadie le dice qué haces. Él es el Todopoderoso. Nuestro Dios está por encima de toda religiosidad. Aprendamos a pensar más allá. También de entre ellos estaba la cárcel ideológica, la cárcel que te impide pensar más allá, en el sentido de la limitada de no puedo, no es para nosotros, somos humanos, somos de carne, todos somos malos y no podemos portarnos bien, y que se te ponen ideas en donde de pronto ya no es que dudes que Dios pueda, sino dudas que Dios pueda a través tuyo. Entonces son ideologías que te limitan. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de que en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. O sea, Dios lo hace por medio tuyo. No solo lo hace por medio tuyo. No te debes limitar, no debes decir, en mi familia siempre hemos sido así. Pues no más, porque os habéis acercado a la familia de Dios. El Padre Celestial te ha dado un nuevo nombre, una nueva genética, una nueva manera de vivir, y no más estarás limitado a lo que antes fuiste o lo que fueron tus padres. La naturaleza terrenal recibida de nuestros padres nos fue quitada, dice la Escritura, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenemos que ir por encima de eso. Y también tenemos ahí representada la cárcel económica. La gente suele pensar, como te lo decía hace un momento, que necesitas dinero para hacer algo, pero no es así. No es el dinero el que gobierna la visión, es la visión la que tiene que gobernar la vida. Cuando una persona no puede hacer nada porque no tiene finanzas, ha hecho del dinero el Dios de su vida. No es el dinero el que manda, lo que gobierna la vida es Dios. Y Él da una visión, y cuando tienes visión vas a tener una provisión. La provisión sigue a la visión y no a la inversa. No puedes recibir dinero y luego decir, ¿y ahora en qué lo gastaré? Lo vas a tirar. Necesitas tener una visión de vida. Cuando tienes una visión, empiezan a venir las ideas creativas para producir las finanzas, para realizar esa visión. Pero primero consigue la visión. ¿Dónde consigo la visión? En el secreto de Dios, en el tiempo a solas con Él, leyendo la palabra, orando, consultando al Señor. Te da un proyecto de vida. ¿Crees que esto comenzó ayer? Esta visión comenzó desde que hace muchísimos años, cuando era un jovencito que Dios me mostró que tenía que predicar la palabra, y ya lo vi. Para mí era un hecho que habríamos de estar aquí, porque desde aquel tiempo lo habíamos visto ya. Teníamos la visión, la provisión era cuestión de tiempo que llegara, bendito sea Dios, y Dios lo hizo. Así que vive de esa manera, nunca digas no me alcanza. Porque tu Dios nunca está en quiebra, nunca está en bancarrota. El reino de los cielos no está pidiendo prestado. La gloria de Dios no está buscando quien lo solvente. Nuestro Dios está por encima de todas las cosas. Él dice que Él es dueño del oro y de la plata. No vuelvas a tenerle miedo al dinero jamás. ¿Están entendiendo esto? No le tengan miedo al dinero jamás. Si le tienes miedo al dinero, nunca serás prosperado. No le tengan miedo. Tienes que aprender a que el dinero te será esclavo, te será tu siervo para hacer la obra de Dios que te ha dado en la visión que debes realizar. Entonces toda esta gente, estas personalidades judías se reunieron en el templo, o vinieron al templo a buscar a Pedro y a Juan para arrestarlos. Dice la Biblia que vinieron por causa del resentimiento contra ellos. Qué interesante. Fueron a la iglesia, fueron al templo resentidos. Hay gente que va a la iglesia con resentimiento. Y cuando vas a la iglesia con resentimiento, te quieres volver el jefe del templo y no necesariamente el que pueda bendecir a otros. Qué interesante que el resentimiento te hace un juez equivocado. Ellos se fueron con resentimiento en su vida. ¿Sabías tú que el resentimiento ese resentimiento es como sentir de más contra alguien? Estar albergando sentimientos negativos contra alguien. El resentimiento produce algunos tipos de cáncer. Y produce diabetes también. Así que ya si no lo haces por tu enemigo, hazlo por tu salud. Te doy una palabra de sanidad. Olvídalo. Ya. Deja eso en paz. Olvídalo.
sana por completo, porque tú fuiste diseñado para estar feliz. En días pasados, en alguna ocasión te prediqué que tu cuerpo no aguanta el sentirse mal, el tener pensamientos de resentimiento, te mata. No fuiste hecho para eso.